Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia con Paula López Espinosa. Bien, vamos a presentar a Paula para quienes no la conocen. Paula López es esta mujer que está aquí vestida de blanco, que viene hoy a presentarnos su libro, Tu alma, una joya para pulir. Paula es analista existencial, es coach de vida internacional de alto nivel, es columnista, es escritora y además es fundadora de la Casa de Paz en Bogotá, donde trabaja con jóvenes, sobre todo con jóvenes, y tiene un impacto de alrededor de 12.000 jóvenes al año. El impacto de sus terapias y de su trabajo con esos jóvenes. Paula además tiene un programa de televisión donde nos habla también nos descubre la vida de muchos personajes, y los invito a ver el programa que se llama Coaching con Paula. Y bueno, es una mujer de múltiples talentos. Además de eso también es una experta joyera, experta en diamantes, gemóloga, tiene múltiples facetas, y hoy nos tiene preparada esta linda conferencia que espero que disfruten, porque de verdad que es muy emotiva y muy inspiradora. Así que bienvenida, Paula. Bueno, gracias a Odette, que nos ha preparado todos estos espacios maravillosos para poder, se cayó el libro, para poder, gracias, para poder conectarnos esta tarde un ratito con ustedes acá en Madrid. Estoy muy contenta de estar acá en España, que esta es como mi segunda casa, país que amo, que adoro, que tengo muchísimos amigos, amigas, como familia, personas que son realmente como familias muy cercanas a mí. Y bueno, estamos aquí presentando este libro, esta obra, que quisiera que ustedes se conectaran hoy un poquito con esta historia, y que hoy, en esta hora que vamos a pasar juntos, dejaran un poco afuera de este lugar todas aquellas preocupaciones, todas aquellas situaciones de la vida que mantenemos siempre en nuestro corazón. Y quiero empezar primero con pedirles que hagamos un ratito de silencio en donde podamos centrarnos en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a compartir juntos. Les cuento como anécdota que esta es la primera charla que doy sin ayuda de video. Generalmente siempre traigo un PowerPoint con un poco de diapositivas, pero he estado reflexionando mucho y hoy quise lanzarme por primera vez a darles una charla simplemente con aquello que esté en mi corazón. O sea que hoy todo lo que voy a compartir con ustedes son vivencias del alma, vivencias improvisadas. ¿Por qué? Porque siento que realmente cuando lo hago así, cuando me conecto con el corazón de cada uno de ustedes, con sus vivencias, con sus vidas, y les traigo también ejemplos de mi vida y de las personas que acompaño en momentos existenciales de la vida, las cosas pueden verse de alguna manera más natural, más frescas y menos preparadas y menos acartonadas. Por eso hoy no vamos a tener ayudas audiovisuales, hoy vamos a tener simplemente una conexión del alma, de mi alma con el alma de ustedes. Y por eso les voy a pedir que por 40 segundos, máximo 1 minuto, tratemos de hacer un silencio, porque una de las cosas que yo quisiera que se llevaran en esta tarde es aprender a apelar en sus vidas a la quietud interior. Quietud interior es una palabra que hoy escuchamos y vivimos muy poco. Hoy vivimos en un mundo aturdido, en un mundo lleno de ruido, en un mundo que nos grita, en un mundo caotizado, en un mundo que está lleno de explosiones sociales, y lo estamos viviendo. Explosiones sociales en España, explosiones sociales en Colombia, en Chile, explosiones sociales en nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Y es cada vez más difícil encontrar esos espacios de quietud interior. Entonces vamos a empezar con este minuto que les voy a pedir para que reflexionemos en un minuto de silencio, que generalmente apelamos a ese minuto de silencio solamente cuando alguien ha fallecido, cuando alguien cercano ha partido de nuestras vidas,
es cuando la vida misma nos empuja a buscar ese minuto de silencio. Hoy estamos celebrando la vida. Hoy estamos celebrando que cada uno de nosotros tiene ese tesoro que se llama vida y que muchas veces no valoramos. Así que vamos a hacer este minuto de silencio. Odette, te voy a pedir que me lo avises cuando haya pasado el minuto. Y en este minuto de silencio quiero que cada uno aquiete su corazón, aquiete su vida y se conecte con aquello que está viviendo profundamente en su historia, en su biografía hoy. Así que quédate en silencio, trata de apagar el ruido de la mente que tanto nos aturde tantas veces y pensemos en aquello que estamos viviendo en estos momentos de nuestra existencia. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo nos va en este itinerario espiritual de esta tarde de hoy. Yo quiero empezar esta charla con un ejercicio espiritual que yo hago generalmente con mis acompañados. Decimos en inglés, la palabra coaching es una palabra que nace del coach deportivo. Inicialmente los coaches eran las personas que acompañaban a los deportistas o que acompañan a los deportistas a rendir lo mejor que pueden rendir en sus vidas. Entonces un coach es una persona que acompaña a un deportista a dar su mejor rendimiento. De ahí nace la palabra coach. Yo como coach existencial, es decir, acompaño a las personas a diseñar su mejor versión, lo que hago es acompañar a esa persona a que pueda ver cómo puede diseñar la mejor versión de sí mismo. ¿Cómo lo hago? Iniciamos con este ejercicio espiritual que voy a compartir hoy con ustedes. Quiero que cada uno de ustedes pause su vida por un instante y reflexione sobre cómo está viviendo su existencia en este momento de su historia. Es decir, visualicen por un minuto, por un par de minutos su vida, como si en estos momentos ustedes tuvieran aquí enfrente una pantalla de cine. Y en esa pantalla de cine estuvieran pasando la historia de su vida. Es decir, ustedes son los protagonistas de esa película que están viendo y en estos momentos ustedes están viendo su vida reflejada y contada, visualizada en esa pantalla de cine. Quisiera preguntarles si eso que ustedes están viendo de su propia vida proyectada en esa pantalla es la vida que ustedes quieren vivir en estos momentos. Cuando ustedes ven su vida proyectada, cuando ustedes ven lo que está pasando en estos momentos de su vida proyectada en esa pantalla de cine, ¿cómo se ven a ustedes mismos viviendo así hoy, en estos momentos existenciales en donde estamos en enero 21 del año 2020? Muchos de ustedes podrían decirme, a mí sí me gusta lo que estoy viendo proyectado. Yo sí soy una persona que estoy viviendo de una manera existencial plena. Me gusta lo que está sucediendo en mi vida. Me gusta lo que estoy viviendo con mi pareja. Me gusta la relación que tengo con mis hijos. Laboralmente creo que estoy pleno. Y la vida que estoy viviendo me parece absolutamente feliz, estoy radiante y la verdad no cambiaría nada de mi vida. Pero si nosotros vemos los estudios que hoy en día están presentando universidades como Harvard, que tienen una cátedra como la Cátedra de la Felicidad,
nos ponemos a pensar por qué una universidad como Harvard ha decidido dar una cátedra que hoy en día la están impartiendo en varias universidades del mundo, que se llama la felicidad. Seguimos más adelante haciendo estudios y vemos que más del 70% de la población, cuando se expresa, cuando se comunica, cuando habla, y esto ustedes lo van a ver cuando lo traigan a su mente, más del 70% de la población, cuando habla, cuando se expresa en insatisfacción, en infelicidad. Cuando ustedes hablan con las personas dicen: mi vida es un caos, estoy agobiado, estoy cansado, no me alcanza el tiempo, no puedo disfrutar como quisiera, no tengo tiempo para nada, tengo una situación caótica con mi pareja, tengo una situación caótica con mis hijos. Y siempre la comunicación de las personas está siendo una comunicación en donde nosotros hablamos desde la carencia y no desde la plenitud, desde lo que nos falta y no desde lo que tenemos. Y eso está llenando al mundo y está llenando a nuestra sociedad de toxinas emocionales. Entonces, cuando hablamos, lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que pensar es qué está pasando con cómo vivimos, cómo nos expresamos y lo que está pasando en nuestra propia vida. Les voy a pedir que si por favor apaguen la música, Odette, que está haciendo un poco de interferencia con lo que estamos charlando. Sí, me está costando trabajo concentrarme. Ay, muchas gracias. Estamos hablando de espiritualidad con un montón de ruido atrás. Bueno, vamos entonces a recorrer un poco el manuscrito, el libro que yo anoche estuve hasta altas horas de la noche viendo a ver cómo me centraba yo en esta historia, en por qué nace el libro, en cuál es el propósito espiritual que tiene el libro y por qué estoy aquí en Madrid conectándome con ustedes. El libro empieza con la siguiente frase, dice: te frustras muchas veces porque no eres consciente de tus barreras, tus miedos y tus precondicionamientos, los cuales irrumpen en tu vida sin avisar. Es decir, si nosotros nos centramos en ver esa película de nuestra vida, qué está pasando en este momento en nuestra vida, y hacemos un escáner, yo en el libro y en todas las entrevistas cuando ustedes escuchen, me van a oír hablar mucho del escáner del alma. Es decir, aprender a hacer el escáner del alma es lo mismo que nosotros hacemos con nuestra dimensión física. Si nos duele la cabeza, si nos duele la garganta, si nos duele la rodilla, si tenemos hipertensión, si tenemos diabetes, cualquier mal que nosotros sintamos a nivel físico, nosotros tratamos de seguir viviendo con esa dolencia física que tenemos hasta que llega un momento en nuestra vida en donde esa dolencia física nos para la vida. Es decir, si nosotros tenemos muchísima gastritis, si nosotros sufrimos de migraña, cualquier cosa que nos pase en la vida, nosotros vamos a intentar ignorar eso que nos está pasando, eso que estamos sintiendo, y tratamos de seguir viviendo, hasta que llegamos a un momento en nuestra vida en donde tenemos que acudir al médico. Acudimos al médico, ¿por qué? Porque la vida se nos detiene abruptamente, porque ya esa dolencia que tenemos en nuestra dimensión física no nos permite vivir. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que ir al médico y decirle: doctor, tengo una molestia muy fuerte que me está interrumpiendo mi vida y necesito que me haga un escáner, bien sea de la rodilla, bien sea de la cabeza, bien sea del estómago, de aquella parte de nuestro cuerpo que nos está doliendo, para ver qué es lo que nos pasa. Bien, en la dimensión espiritual funciona exactamente igual. En la dimensión espiritual, ¿qué nos pasa? Que tenemos dolencias espirituales que nos detienen la vida. Es decir, en esa película de tu vida que estás viendo en estos momentos, en donde se está proyectando la historia de tu propia vida, quisiera que tú te detuvieras y pensaras qué es aquello en tu dimensión emocional, en tu dimensión espiritual, que te está doliendo. Puede ser que te esté doliendo tu matrimonio, o el matrimonio que está terminando en este momento en tu vida. Puede ser que te esté doliendo tu relación de pareja, aquella que tengas, la que sea. Puede ser que te esté doliendo tu relación con tus padres, con tus hijos, que quizá quisieras tener una mejor relación con tus hijos y no la puedes tener. Entonces, nosotros tratamos de anestesiar esos dolores físicos cuando tomamos pastillas para el dolor,
y también tratamos de anestesiar los dolores emocionales, los dolores espirituales, hasta que esos dolores te detienen abruptamente la vida y necesitas entonces hacer un escáner del alma. ¿Cómo hacemos el escáner del alma? ¿Cómo hago yo ese escáner del alma? Me siento a tener un diálogo con la persona que estoy acompañando y desde ese diálogo puedo entender por qué veo esos síntomas que la persona está teniendo, por qué le está doliendo el alma, cuál es esa dimensión de su vida emocional que le está pasando. Muchas veces nosotros en nuestra vida física tomamos entonces analgésicos, a veces tenemos que tomar antibióticos para poder manejar esos males que tenemos en nuestra dimensión física. En nuestra dimensión espiritual, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son esos calmantes? Los ansiolíticos, los antidepresivos y lastimosamente muchas veces el licor, las drogas, la marihuana, la cocaína, todas estas sustancias psicoactivas que cada vez vemos más que las personas están utilizando para poder usarlos como anestesia para el alma. Que sí, efectivamente, muchas veces te anestesian pasajeramente, lo estamos viendo en los jóvenes, pero que después de que tratamos de anestesiar estos dolores espirituales, estos dolores emocionales, nuestra vida se quebranta. Y les voy a contar una anécdota. Estaba yo viniendo para acá, para prepararme para la charla, y estaba pasando por el pasillo del edificio en donde en estos momentos me estoy quedando. Estaba con mi maletita de libros, estaba con mi abrigo y de pronto, mientras estaba esperando el ascensor, esto acaba de pasar hace media hora, empecé a escuchar unos alaridos tan fuertes que les confieso que yo no pude tomar el ascensor y me tuve que devolver a un apartamento que estaba justo al lado del apartamento donde estoy y empecé a escuchar unos lamentos y unos quebrantos del alma de una mujer que estaba tan adolorida, que estaba llorando y gritando tan fuertemente y que se le sentía un dolor tan profundo que les voy a contar lo que pasó. Esta mujer estaba dando alaridos, gritaba y lloraba como si le estuvieran enterrando cuchillos literalmente en el corazón. Lo único que yo alcancé a escuchar cuando me detuve enfrente de su puerta fue una mujer que gritaba: te odio, lárgate de mi vida, te tengo asco, me has destrozado la vida, me has destrozado el alma, no quiero volver a saber de ti nunca jamás en la vida, no quiero vivir, quisiera quitarme la vida por el dolor que me has causado. Esto se los estoy yo narrando pausadamente, pero esto era con ráfagas de llanto, de dolor y de quebranto emocional. Yo me quedé un par de minutos escuchando esto y dije, no puede ser, voy a dar una charla sobre paz espiritual, sobre cómo pulir el diamante de nuestra alma, y preciso cuando me estoy dirigiendo a dar esta charla, estoy oyendo uno de los quebrantos más fuertes que encuentro yo en mi consulta diariamente, y es la ruptura de las parejas, cómo nos hacemos daño entre nosotros mismos, cómo la mayor parte de ese dolor que nosotros sufrimos en nuestra vida es un dolor que nosotros mismos nos causamos. Pues les voy a decir qué hice. Golpeé en la puerta y claro, la persona no me quería abrir la puerta, no sabía qué estaba pasando, estaba dando alaridos, estaba gritando, estaba llorando, y yo volví y golpeé y le dije, discúlpame, quiero hablar contigo. Se demora porque seguía dándole gritos a esta persona que era su pareja, y me abre la puerta un chiquitín de 5 años. Y le digo, ¿está tu madre? Y el chiquitín me dice, mi madre está llorando. Y me dice, mi madre está rota. Mi madre está rota. ¿Cuántas veces nosotros en la vida nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces en la vida, si lo pudiéramos expresar, diríamos, mi vida está rota? Cuando ustedes empiecen a leer mi manuscrito, podrán leer y podrán ver que empieza cuando a mí se me rompió la vida. Finalmente llega esta señora con la cara absolutamente transfigurada, llena de llanto, no podía respirar, le costaba muchísimo y me decía, no puedo vivir más, acabo de romper con mi pareja, estoy viviendo momentos que mi alma no soporta, tengo muchísimo dolor. Y yo le dije, le entregué mi libro y le dije, lo único que puedo decirte es que todo estará bien. Abraza tu dolor, vive tu dolor, aquíétate,
y pregúntale a ese dolor que vino a enseñarte. Y lo que quiero compartirles hoy es que cada uno de los dolores que ustedes están viviendo hoy, o que ustedes han vivido en su historia, viene con un propósito. Y el dolor llega a nuestra vida con un propósito espiritual, con un propósito de ser nuestro maestro. Si nosotros aquietamos nuestra vida, pausamos nuestra vida y entendemos que la vida es como una universidad donde tenemos que aprobar los grados para poder ir subiendo nuestro nivel de entendimiento y para poder llegar a la iluminación. La iluminación es ese momento existencial en donde nos desapegamos del dolor. ¿Y cómo nos desapegamos del dolor? Nos desapegamos del dolor cuando entendemos que ese sufrimiento que llega a nuestra vida vino a enseñarnos algo. Es decir, hay dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento fértil y el sufrimiento vacío. Y hoy quiero preguntarte yo, ese sufrimiento que tú estás teniendo en estos momentos, o si en este momento estás en un momento de plenitud y de felicidad, ese momento que has tenido, porque el sufrimiento es inherente a todos los seres humanos, nadie pasa la vida y nadie sale o se va de esta vida, nadie se va de la vida con vida, todos vamos a llegar al momento en el que no respiremos más y todos vamos a tener que enfrentar en algún momento el sufrimiento inevitable. ¿Cuáles son esas herramientas que yo quiero regalarles hoy para poder sobrepasar esos momentos de adversidad? Son esas herramientas en donde nosotros debemos entender y reflexionar lo que les estoy compartiendo ahora, que tenemos dos tipos de sufrimientos, los seres humanos. Cuando hay el sufrimiento fértil, es cuando nosotros nos deja ese sufrimiento un aprendizaje. Es decir, sufrimos un dolor, lo desmenuzamos, lo abrazamos, tenemos una conversación con ese sufrimiento y le preguntamos: ¿qué viniste a enseñarme? Cuando aprendemos esa maestría, cuando aprendemos esa lección espiritual, el sufrimiento solo se va. Cuando tropezamos de nuevo con la misma piedra, que es lo que generalmente nos pasa, como dice la canción, y lo veo yo en consulta todos los días, la mujer que vuelve y termina teniendo su relación emocional con un hombre que la maltrata, con un hombre que la es infiel, con un hombre que no la valora, esa mujer generalmente termina esa relación destrozada y al cabo de un año está con un hombre igual. Es una mujer que no se valora, es una mujer que no se ama a sí misma y es una mujer que está constantemente mendigándole amor a esa pareja porque no se siente merecedora de. Hasta que se le quebranta la vida y aprende entonces de ese sufrimiento para poder transformarse. Entonces, si nos volvemos a conectar con la película de nuestra vida y empezamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra existencia hoy, la siguiente pregunta que yo quisiera hacerles es: ¿te gusta la vida que estás viviendo? Es decir, cuando llega la noche de cada día, puedes poner tu cara en tu almohada y dormirte plenamente diciendo: qué feliz soy, qué plena soy, qué pleno soy, cómo estoy viviendo la vida y cómo estoy siendo de feliz. O quizá tienes en tu alma y en tu interior algo de ansiedad. Porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad no es nada menos ni nada más que la alarma interna que los seres humanos experimentamos para entender que hay algo que está yendo por el camino equivocado. ¿Qué es eso que está yendo por el camino equivocado? Nuestras decisiones. Porque nuestras emociones, lastimosamente, nuestras emociones son el motor de nuestras decisiones. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar, a gestionar nuestras emociones y aprendemos a gestionar el mal genio, el desasosiego, el vacío, el rencor, la tristeza, la depresión, la falta de sentido, todas esas emociones desreguladas que nosotros vivimos, y aprendemos a escucharlas y aprendemos a conversar con ellas, entendemos que todas aquellas emociones desreguladas son simplemente alarmas internas de nuestra conciencia y es la manera como nuestra conciencia se comunica con nuestra esencia. Es decir, si tú tuvieras, y esto es un consejo que yo quiero que se lleven hoy, que se lo comparto a mis consultantes,
Si tú aprendes a vivir con un control remoto de tu vida, imagínate que tú ese control remoto que tienes en la mesilla de noche lo utilizas para cambiar el canal, lo utilizas para retroceder la película que quieres volver a ver y lo utilizas para adelantar la película que estás viendo y que ya hay un pedazo que no te interesa. Imagínate que tú tienes ese mismo control remoto para manejar tu vida y para ver y observar la película de tu vida. Si aprendes a pausar la vida como si fuera una película, tu propia película en donde tú eres el protagonista de la historia, y devuelves la película a, vamos a decir, el año pasado, y luego con ese control remoto devuelves la película a hace 2 años y la sigues devolviendo a hace 5 años, o los que son mayores a hace 20 o hace 30, visualiza en retrospectiva aquellos momentos existenciales de tu vida que te marcaron. ¿Qué es aquello que marcó tu vida? ¿Cuáles son aquellas heridas que se abrieron en tu historia hace 10 años? Hace 20, hace 30, cuando eras un niño, cuando eras una niña. Y uno de los ejercicios espirituales que yo hago es visualízate cuando eras niño, visualízate cuando eras niña. Es decir, devuélvete muchos años en el tiempo y conéctate por 1 minuto contigo mismo cuando tenías 7 años. Conéctate con tu historia cuando tenías 10 años. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Cuáles son esos momentos de tu historia que te marcan, que te marcaron y que aún tienes hoy en tu memoria? Momentos que quizás nunca compartiste con nadie. Ok, haciendo el escáner del alma, nos conectamos con esos momentos y ahí descubrimos las heridas que aún están activas. Es decir, hoy tú tienes heridas que están sangrando y que no lo sabes, que no te das cuenta, que no eres consciente de ello. Y esas heridas son heridas que se abrieron en tu historia cuando tenías quizá 1 año, quizá 6 años, quizá 4 años. Y esas heridas nosotros muchas veces las hemos tapado o las hemos cubierto con una curita, las hemos cubierto con alguna medicina para tratar de que no supuren, de que no sangren, pero muchas de esas heridas están sangrando aún hoy y no nos damos cuenta. Y esas heridas son las que repetitivamente nos van abriendo grietas en el alma y nos van haciendo sangrar el alma y el corazón aún en nuestra vida hoy. Y muy seguramente esa mujer que gritaba hoy en esa habitación desesperadamente estaba volviendo a llorar su misma herida de chiquita, su misma herida de niña. ¿Cuál era la herida? Yo la reconocí cuando me detuve a escuchar sus lamentos en la puerta de su casa. ¿Cuál era la herida? Era la herida del abandono. ¿Por qué? Porque muy seguramente ella en su infancia había sido víctima del abandono, de algún tipo de abandono, que es generalmente la herida más grande que encontramos. Pues esa mujer 30 años más tarde, porque yo le calculo que tenía más o menos unos 30 años, hoy estaba sangrando, porque hoy estaba sintiendo la misma herida que le estaba sangrando de la misma manera como le estaba sangrando hace 30 o 25 años. Y era el lamento y el quebranto. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me rompiste el corazón? Muy seguramente había sido una infidelidad, porque le gritaba a su pareja: me das asco y no quiero que te vuelvas a acercar a mi vida. Entonces, la invitación que yo quiero hacer hoy, mientras estamos charlando, es: revisemos nuestra historia, revisemos nuestra biografía, y así podremos descubrir cuáles son esas heridas que aún están sangrando hoy en nuestra vida. Aprendamos a hacer ese escáner del alma, aprendamos a ver qué nos duele hoy. Muchas veces puede ser el ego, puede ser el abandono, puede ser una historia que, por ejemplo, les quiero compartir hoy. A lo largo del libro ustedes van a ir encontrando ejemplos de la vida real. Y uno de los ejemplos que yo quiero traer a colación, y es uno de los primeros ejemplos que ustedes van a encontrar, es que a lo largo del manuscrito van a encontrar historias de infancia, adolescencia, matrimonio, maternidad
Y así yo voy recorriendo poco a poco la historia de la vida de los seres humanos. Voy narrando, voy haciendo la narrativa de mi propia biografía y les voy compartiendo cómo yo fui descubriendo todas esas heridas de mi historia, cómo fui descubriendo todos aquellos dolores que están aún activos o que estaban aún activos en el momento que escribí el libro y en el momento en donde los empecé a descubrir. Y poco a poco empecé a acompañar a otras personas a hacer ese escáner del alma para poder sanar sus heridas. Les voy a dar un ejemplo y es el caso de Valentina. Valentina es una niña de 21 años, brillante, es una niña que en estos momentos se encuentra estudiando en París y es una niña hija de una pareja, de una madre, una gran ejecutiva, muy destacada en el mundo laboral en nuestro país, presidenta de multinacionales, con un sueldo astronómico. Ellos son propietarios de uno de los apartamentos más lujosos que yo pueda imaginar. Una mujer absolutamente obsesionada por ser cada día más destacada profesionalmente, por ser más reconocida profesionalmente, desbordada para tratar de lograr este éxito profesional que muchas veces tan equivocadamente perseguimos, y se casa con este hombre que pues no era tan exitoso como ella, no era tan importante como ella, y el hombre pues trataba de hacer lo que podía. Muchas veces estaba más presente en casa papá que mamá, porque mamá estaba siempre preocupada por su éxito profesional, el cual no había alcanzado. Era una mujer que había tenido muchísimo reconocimiento. Valentina, lo que recuerda de esa herida, que estaba activa todavía hoy y que está activa aún hoy a sus 20 añitos, son las guerras campales entre papá y mamá. Papá y mamá gritaban fuertemente en su habitación, y Valentina a los 5 años recuerda esas peleas perfectamente aún hasta el día de hoy. Valentina va creciendo en el tiempo con esta herida del abandono, con esta herida de la ruptura de su matrimonio, porque la mayoría de los dolores y de las heridas que tenemos todos los seres humanos es los que hemos experimentado: la ruptura de la familia, la ruptura del hogar, que hoy en día es la mayoría de las personas. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo eso afecta nuestra vida y cómo a lo largo de la vida vamos heredando estos dolores y vamos cargando con estos dolores en nuestra alma. Bueno, Valentina más adelante en su vida empieza a experimentar esta necesidad de amor, esta hambre de tener un hogar en donde pudiera encontrar sosiego, en donde pudiera encontrar paz interior, en donde pudiera encontrar el amor que ella tanto necesitaba como su nutrición emocional. Lastimosamente esto no se da así. Papá y mamá se separan, papá se va de la casa y ella se queda viviendo con sus hermanas, 2 hermanas que son hijas del primer matrimonio de su madre. Y ahí empieza la angustia de Valentina. Valentina empieza entonces a vivir con una gran inseguridad, con una gran tristeza en su corazón, y empieza a no ser consciente de todos estos dolores que ella tenía por la ruptura de su familia y por la ruptura del matrimonio de sus padres. Esto se los cuento porque quisiera saber acá en la sala cuántos de ustedes tienen hijos y cuántos de ustedes realmente muchas veces no son conscientes o no saben aquello que están viviendo sus hijos, o los dolores o los quebrantos que sus hijos han tenido. Y es muy importante que lo pensemos y que lo reflexionemos, porque si nosotros no nos hacemos responsables de nuestras heridas, si nosotros no sanamos nuestras heridas, si nosotros no sanamos nuestra historia y no nos hacemos responsables de esas heridas que tenemos activas hoy, créanme, y se los digo porque lo veo en mi consultorio todos los días, vamos a heredar esos dolores a nuestros hijos, vamos a heredar esas heridas a nuestros hijos, y así intergeneracionalmente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van heredando nuestras heridas emocionales. Así como genéticamente nosotros heredamos la genética de papá, la genética de mamá, la genética también de los abuelos, y podemos heredar problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de colesterol, todo tipo de este tipo de problemas. Emocionalmente también nosotros heredamos, y si no sanamos nuestras historias, y si nosotros realmente no detenemos y no pausamos nuestra vida para entender qué es aquello que nos está doliendo, vamos entonces a caer en la desnutrición emocional, vamos a caer realmente en aquello que no queremos para nuestra vida, y no vamos a entender
¿Por qué estamos viviendo de esa manera robótica y de esa manera de insatisfacción que muchas veces nosotros vivimos? Así que, bueno, ¿qué pasa con Valentina? Valentina finalmente en su adolescencia desarrolla la bulimia y la anorexia, que son una de las enfermedades que hoy en día estamos viendo en los jóvenes, en donde por esta presión emocional de estar las jóvenes esbeltas, bonitas, con cuerpos espectaculares, para poderse presentar en redes sociales, para poder estar tan bonitas como la sociedad lo exige, empiezan a detener su alimentación, no comen, no se alimentan, y lo poco que comen lo vomitan. Entonces, hoy en día estamos encontrando alrededor de un 15%, 12% en las escuelas y en las universidades de niñas, y también lo estamos viendo en los jóvenes que a partir de los 13, 14 años empiezan a presentar estos síntomas de bulimia y anorexia, en donde aproximadamente el 80% de los padres no se enteran de este mal que están viviendo sus hijos hasta que tienen que ser hospitalizados porque empiezan a tener una cantidad de síntomas que los padres no conocen. Entonces, les comparto esta historia porque es muy importante que nosotros empecemos a escuchar lo que nuestra alma nos dice, lo que nuestro corazón nos dice. ¿Qué está pasando en tu alma hoy? ¿Qué está pasando en tu corazón hoy? ¿Qué está pasando en tu dimensión espiritual hoy? Porque generalmente nos acostumbramos a vivir de modo robótico y nos acostumbramos a vivir hoy en día de una manera en donde, vuelvo y lo repito, tropezamos muchas veces con la misma piedra, volvemos a sufrir el mismo dolor y no entendemos por qué. La pregunta muchas veces que me hacen mis consultantes es ¿por qué me abandonan y por qué me vuelven a abandonar y por qué me vuelven a dejar y por qué no logro tener una relación estable? Otra pregunta es ¿por qué no soy feliz si yo soy una persona tan buena? ¿Por qué si voy a misa? ¿Por qué si tengo una vida aparentemente en donde solamente hago el bien? ¿Por qué no logro tener mi plenitud? Resulta que imagínense que la vida es como un edificio. Un edificio en donde nosotros cuando nacemos en el sótano de este edificio. Es decir, alrededor de nosotros pues no tenemos muy claro qué es lo que hay, no tenemos una vista en donde podamos entender muy bien de dónde viene la luz, para dónde va la luz y qué está pasando alrededor de nosotros mismos. A medida que nosotros vamos teniendo este despertar espiritual, es decir, que vamos comprendiendo para qué es la vida, para qué es el sufrimiento, para qué tenemos la adversidad, por qué estamos enfrentando situaciones difíciles, qué es lo que la vida nos quiere enseñar con cada una de las situaciones que estás viviendo. Porque si te pones a pensar, aquello que más pesa en tu vida hoy es lo que necesitas para ejercitar el músculo de tu alma. Y en la zona de confort, cuando nos quedamos en la zona de confort, cuando todo nos es cómodo, cuando todo nos fluye correctamente, cuando todo está tranquilo en nuestra vida, nuestra alma no evoluciona. Nuestra alma se queda estancada y nos quedamos en la futilidad o en la banalidad de creer que llegamos al éxito porque tenemos el trabajo que queríamos, o llegamos al éxito porque encontramos la pareja que soñábamos, o llegamos al éxito porque tenemos el sueldo que queríamos para hacer todos esos viajes maravillosos, o llegamos al éxito porque muchas veces nuestro éxito está mal fundado y creemos que el éxito son una cantidad de cosas externas sin entender que realmente el éxito de nuestra vida y la plenitud lo encontramos dentro de nosotros mismos. Es decir, muchas veces estamos sentados encima de un baúl de monedas de oro y no nos damos cuenta. Y gastamos nuestra existencia y gastamos nuestra vida buscando afuera. Y anoche escuchaba a Eckhart Tolle, que es el autor del Poder de la Hora, y decía algo muy poderoso. Muchas veces aquella felicidad tan grande que nosotros perseguimos, aquella felicidad tan grande que nosotros obsesivamente queremos tener, muchas veces después se convierte en nuestra infelicidad. Es decir, si quieres desesperadamente ganar mucho dinero, si quieres desesperadamente tener un trabajo muy importante, si quieres desesperadamente tener ese éxito que muchas veces es el que crees que vas a tener, cuando lo alcanzas, ese mismo éxito se te da la vuelta y se convierte después en algo que te trae la otra cara de la moneda. Es decir, la banalidad o la soledad o la tristeza de, por ejemplo, si tienes un trabajo muy importante, el hecho de no poder ver a tu familia, el hecho de no poder compartir con tu familia, el hecho de no poder viajar con tu familia,
Y así tenemos que siempre mirar la otra cara de la moneda. Entonces, yo siempre hablo también en mis charlas de cómo quisiéramos nosotros ser recordados, es decir, si volvemos al control remoto de nuestra vida y nosotros adelantamos ese control remoto y quisiéramos ver la vida en unos 10 años, para los que veo en el auditorio que son personas jóvenes, ¿cómo quisieras tú ver tu vida en 10 años? ¿Haciendo qué? ¿Viviendo cómo? ¿Estando en la capacidad de lograr qué? Y esta pregunta se las hago a todos ustedes. Piensen por 5 minutos cómo quisieran ver su vida o cómo quisieran verse a ustedes mismos si adelantaran esa película de su vida 5 años, o 2 años, o 10 años. Pero muchas veces no nos damos cuenta que vivimos de manera robótica, no nos damos cuenta que estamos viviendo de manera automática. Nos levantamos, desayunamos, trabajamos, estudiamos, volvemos y vivimos con un agobio que cuando tú hablas con tus amigos te das cuenta de que yo, por ejemplo, acá en Madrid hablo con mis amigas y mis amigas, hija mía, un agobio, que la vida no me alcanza, que no puedo hacer nada, que tengo que llevar a mi madre al médico, que tengo que ir a mis hijos, recogerlos al colegio, que tengo que hacer tareas, que no me queda tiempo para respirar, que después voy al gimnasio. Y no se dan cuenta que muchas veces vivimos en una vida tan caotizada y no nos damos cuenta que no vivimos. Simplemente nos estamos acostumbrando a sobrevivir, pero no degustamos la comida que queremos comer, no degustamos los viajes, no degustamos con nuestra pareja, no degustamos con nuestros hijos, no disfrutamos la vida. Estamos siempre tan agobiados. ¿Por qué? Porque se nos olvida el control remoto. ¿El control remoto para qué? Para aprender a vivir la vida de modo reflexivo, es decir, aprender hacer pausas a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra semana. Y cuando hagamos esas pausas, poder ver esa película de esa proyección de nuestra propia vida y preguntarnos varias veces al día, ¿me gusta quién estoy siendo en esta película? ¿Me gusta el protagonista de la vida que estoy viendo en esta película? ¿O qué podría ser diferente si yo pauso la película que estoy viendo? Y en otro de los ejemplos que quisiera darles, que es uno de los ejemplos que también narro en mi libro, es cuando hablo del tema de la pareja, el tema del matrimonio. Recibo en mi consultorio una mujer enfermera. Esta mujer enfermera me llama y me pide la cita a su madre, quien me dice que está muy agobiada porque su hija está pasando por un momento existencial muy difícil, está viviendo un momento de depresión muy difícil porque está atravesando por un divorcio con su pareja. Y su madre, que la ve muy agobiada, la ve muy triste, me dice: yo quisiera que hablaras con ella, que le hicieras el acompañamiento espiritual que tú haces para ver cómo logramos que mi hija vuelva a recuperar el sentido de su vida. Hacemos la cita. Esta mujer enfermera muy bella, vestida de un modo como muy llamativo, porque cada que llegaba a la consulta llegaba con unos sombreros muy exóticos y unos peinados muy exóticos. A veces llegaba de boina, a veces llegaba con el sombrero con una flor. Empezamos la consulta y esta mujer bella me empieza a contar que estaba casada con un militar. Resulta que estaba casada hacía más de 15 años con un militar que llamaba y que era su novio desde la adolescencia. Amó al militar, que siempre estaba de puerto en puerto, durante 15 años, hasta que me dice: yo estoy en un momento en donde ya no aguante más, porque este hombre que amo y este hombre que adoro, pues como es militar, lo transfieren muchísimo a diferentes bases militares en todo el país, y resulta que claramente en cada una de estas bases militares pues deja un amor. Era compulsivamente infiel y ella lo sabía en silencio, pero desde su herida, esa herida que tenía desde su infancia, que era esa herida de no valgo lo suficiente, no voy a merecer un hombre fiel, no voy a merecer un hombre que me ame y me respete, ella se queda viviendo desde esa interpretación y esa autopercepción equivocada, y llevaba 15 años soportando la infidelidad de este militar que juraba una y otra vez que la adoraba y que lo perdonara, que él claramente iba a intentar cambiar. Empezamos a conversar y ella me cuenta cómo una y otra vez había hecho su maestría en perdón tras perdón tras perdón, hasta que finalmente había caído en esta situación en donde ya no podía soportar más la infidelidad de su esposo. Y me dice: estoy acá porque tengo una chiquita de 5 años y esta chiquita de 5 años me ve llorar todos los días. Muchas veces estoy tan destrozada que debo mandarla a casa de mi madre para que ella la cuide,
para que no me vea llorar tanto. Y yo quisiera que usted me enseñe, me dice, a olvidar, a arrancarme a este hombre del corazón, porque no puedo, porque estoy tan triste, porque estoy tan agobiada. Y no quisiera que mi hija heredara este patrón de conducta de soportar las infidelidades de su pareja y de no ser capaz de alejarse de este dolor. Les voy a decir lo que sucede. Nos vimos en 6 sesiones en donde empezamos a trabajar el método de Harvard. El método de Harvard es una metodología científica en la cual yo me certifiqué, en donde a lo largo de las sesiones yo voy viendo y voy revisando por qué la persona tiene esta especie de hándicap emocional, en donde tiene unos condicionamientos mentales, condicionamientos emocionales, percepciones erradas de sí misma, en donde aprende de sí mismo percepciones que no son correctas. Es decir, ejemplo de Valentina, la niña que les acabo de contar, ejemplo de esta mujer, es que nunca nadie me va a amar tanto que me va a ser fiel. No merezco un hombre que me respete, entonces me debo contentar con lo que tengo. Nunca voy a alcanzar el trabajo que quisiera porque soy mediocre, no soy tan talentoso y voy a tener que quedarme en el trabajo donde estoy. Nunca voy a lograr pintar o bailar tan espectacularmente como quisiera porque de chiquita alguien me dijo no vas a ser capaz, no lo vas a lograr. Todas estas interpretaciones que nosotros aprendimos en nuestra infancia se nos quedan grabadas en nuestro ADN mental y son los condicionantes ocultos que cuando creces no puedes derivar, no puedes deshacerte de ellos y empiezas a vivir desde la insatisfacción sin entender cómo derivar esos condicionantes ocultos y cómo entender a la plenitud de tu vida para poder entender cómo ser realmente feliz. Fue hasta la 6ª sesión en donde esta consultante me dice, doctora, olvidé contarte un detalle que quizá pueda ser importante y relevante para nuestra consulta. Y le digo, claro, cuéntame, ¿qué fue lo que olvidaste? Se lleva la mano a su cabeza y se quita el sombrero y una peluca y me muestra una herida que tenía desde esta oreja atravesada todo su cráneo hasta esta oreja y me dice, estoy en recuperación de una cirugía porque hace 6 meses fui diagnosticada con un tumor cerebral maligno y dicen los médicos que no sobreviviré. Nosotros llevábamos 6 sesiones trabajando en la infidelidad de su marido. ¿Qué relevancia tenía? Cuando su vida estaba en peligro. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Ponemos nuestros ojos en lo que realmente no es relevante. ¿Qué importancia tenía un militar que iba de puerto en puerto rompiéndole el corazón con cada una de sus amantes? Cuando esta mujer, por este sufrimiento que había vivido, se había creado ella su propio sufrimiento. Se había creado ella el cáncer que tenía. Se había creado ella su propia muerte y su propia tumba. ¿Cuántos de nosotros nos creamos el dolor que tenemos hoy? El 90% del sufrimiento de los seres humanos lo creamos nosotros mismos. Y lo creamos nosotros mismos porque no somos capaces de vivir de una manera existencial. Porque estamos dormidos, porque espiritualmente no despertamos, porque vivimos de manera robótica. Porque creemos que nuestra felicidad es lo que tenemos, porque creemos que nuestra felicidad es el trabajo que ocupamos, o la pareja que conseguimos, o la carrera que estamos estudiando para ser exitosos, o tantas cosas, o trabajamos por tener un coche más costoso, o trabajamos por tener un apartamento mejor, sin darnos cuenta que cuando llegamos al mega apartamento, al penthouse divino, ya no tenemos familia y no tenemos hijos para disfrutarlos porque nos quedamos solos. ¿Por qué? Porque teníamos nuestros ojos puestos en esas metas que muchas veces alcanzamos, pero a unos costos muy grandes. Entonces yo quiero que tomen otra vez el control remoto y piensen cómo están viviendo la vida hoy y cómo pueden ustedes vivir diferente, cómo pueden ustedes observar su vida y hacerse responsable de ese dolor que ustedes tienen para poderlo sanar. Porque aquello que te hace preso es lo que no eres capaz de soltar en tu vida. Aquello que te hace preso es aquello que te ata y que te amarra el alma y que no puedes soltar.
a veces es algo material, a veces es una persona. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos al lado de una pareja por muchísimos años y nos preguntamos, ¿somos felices con esta persona? ¿Esta persona me hace feliz? Esta enfermera había aguantado 15 años de infidelidad con su marido porque ella creía que no podía vivir sin él. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Vivir sin él o vivir con él sabiendo que ella le encontraba los chats en el móvil, sabiendo que le encontraba fotos, sabiendo que todas eran la subteniente compañera de trabajo con la que supuestamente su marido se estaba viendo? Y claro, cada una de estas mujeres le estaba abriendo una herida más grande. Esto que les digo es porque es importante que nosotros veamos cómo estamos viviendo y que hagamos un escáner del alma para entender cuáles son esas insatisfacciones que estamos experimentando en nuestra dimensión espiritual, cuáles son esos sufrimientos que quizá nosotros podemos cambiar y que nosotros podemos revisar en nuestra vida para poder ver cómo estamos viviendo hoy. Las preguntas son las siguientes: ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué se fueron de mi lado? ¿Por qué no me ama como antes? ¿Por qué me cambió por alguien más si me juró que me amaría para siempre? Te amo, pero si me dejas te odio. ¿Por qué no logro la estabilidad laboral? ¿Por qué no logro que ninguna relación me funcione? ¿Por qué cada día estoy más solo? ¿Por qué si soy tan bueno y doy tanto, y si me desvivo por los demás me pagan tan mal? ¿Por qué y por qué? Estas preguntas son preguntas que la vida te está haciendo a ti. Y generalmente caemos en el error de nosotros preguntarle a la vida, ¿por qué a mí? Si nosotros salimos de nuestra zona de confort y más bien nosotros lo volteamos y nosotros le respondemos a la vida te está haciendo una pregunta. Con lo que te está sucediendo hoy, la vida te está preguntando algo. Con tu sufrimiento de hoy, la vida te está preguntando algo. Pero generalmente eres tú el que le preguntas a la vida, ¿por qué a mí? En vez de preguntarle, ¿para qué a mí? Y si tomas esa situación de tu vida, lo que estás viviendo hoy, lo que dueles hoy, lo que doliste hace un año, lo que doliste hace 3, lo que doliste hace 5, hace 20, y dices, pausemos la película de la cual yo soy protagonista, y empiezas a vivir de modo reflexivo, y sales de vivir de este modo animal en el que a veces vivimos, quizá podrías entonces llegar a esa plenitud y a ese despertar del que hablamos los autores de literatura espiritual. ¿Qué es ese despertar? ¿Qué es cuando nosotros llegamos a la iluminación de la conciencia? Cuando realmente salimos de esa zona de confort, de esa posición de víctimas y decimos, ¿qué quiero hacer con mi vida hoy? ¿Cómo quiero hacerme responsable de mi historia? Hacerme responsable de mi dolor, de mi sufrimiento, de aquellos quebrantos que he tenido, mirarlos a la cara, aprender de ellos, entender que vino a enseñarme cada situación, mi enfermedad, mis quebrantos, para poder entonces vivir la vida de una manera existencial. Yo muchas veces, ustedes lo van a encontrar en el libro, he tenido conversaciones con la muerte. Yo fui diagnosticada a los 3 meses de nacida con una enfermedad neuromuscular del aparato digestivo, en donde tengo una parálisis de todo el intestino y del estómago y no tengo suficiente peristaltismo, es decir, este movimiento que todos ustedes tienen, muscular, para poder mover los alimentos a lo largo del aparato digestivo, yo no lo tengo. Muchas veces he estado en quirófanos en hospitales, he sido sometida a más de 6 cirugías, casi 7 cirugías, en donde me han cortado todo el aparato digestivo y vivo con 80 centímetros, que es el mínimo que una persona tiene para poder sobrevivir. Con menos de 80 centímetros de intestino no puedes sobrevivir porque el alimento no te nutriría y caerías en desnutrición. Muchas veces estando en esos quirófanos a oscuras, desnuda de mi vida, desnuda de compañía, desnuda de confort, desnuda de seguridad, y cuando me he encontrado en esos momentos de vulnerabilidad, le he preguntado a la enfermedad, ¿por qué? ¿Para qué? Y muchas veces le he dicho a la muerte, no me lleves contigo porque seguramente esta enfermedad y esta situación tienen un propósito. Y a lo largo de mi vida entendí que es un propósito espiritual. Así que en mi vida, mi maestra fue la enfermedad que aún hoy padezco. Y tengo muchísimas crisis que cuando las tengo, me lleno de temor, me lleno de angustia.
y trato de ver cada una de mis crisis como una maestra espiritual. Más adelante, en la adolescencia, fui víctima de violencia de género por parte de mi pareja. Recibí muchísimas ráfagas de patadas, de puñetazos. Anoche que estaba revisando el manuscrito, yo lo cuento como una pequeña liebre asustada que recibía los zarpazos de una fiera furiosa, alcoholizada, que me daba zarpazos en la cara, en las manos y me dejaba tirada en el piso llorando en muchos momentos de soledad y de tristeza, en donde no solamente era despojada de mi dignidad, sino también era despojada de cualquier tipo de protección por parte de alguna persona. Muchas veces llegó la policía y se llevó a este personaje para la cárcel. Yo tenía 15 años, él tenía 17. Y en esos momentos de soledad, en esos momentos de tristeza, en esos momentos en donde nadie te protege, piensas, ¿y cómo salgo de esto? ¿Y cómo salgo de este dolor? ¿Y cómo salgo de este temor? Y nadie me ayuda, y nadie se mete a defenderte de la víctima que te está dando patadas en la cara, en el estómago, y nadie te da una mano. Y la respuesta que tengo para ustedes hoy, muchísimos años después, es: no necesitas ayuda de nadie, necesitas ayuda de tu Creador, de Dios, que es quien te dio la vida, que siempre va a estar ahí. Y necesitas buscar en tu dimensión espiritual todas las herramientas para sanar tu dimensión biológica y tu dimensión psicológica. No importa lo que te esté pasando hoy, no importa si estás quebrantado, no importa si estás roto, no importa si tu alma se ha quebrado en 1000 pedazos, si tu cuerpo está enfermo, si ya eres una persona de la tercera edad y quizás quisieras ser recordado de una manera especial, aún estás a tiempo para construir esos recuerdos. Así que lo que quiero compartirles hoy, y con esto ya me acerco al final de este conversatorio, es que detengan su vida hoy y revisen cómo están viviendo y cómo quieren ser recordados. Busquen en su dimensión espiritual los recursos que necesitan para sanar su vida familiar, para sanar su vida de pareja. Si en estos momentos tienen quebranto de salud, si en estos momentos tienen situaciones de dificultad con sus hijos, con su pareja, con sus padres, eso que les duele hoy en el escáner del alma que cada uno de nosotros debe hacer al salir de esta charla, es esa alarma que te está diciendo tu alma, que te fijes, que la mires para que busques tu mapa de navegación. ¿Cuál es tu mapa de navegación? El mapa de navegación es tu alma. Hoy me estaba preguntando un amigo de mi madre, yo no he podido entender qué es el alma. Yo, desde mi experiencia y desde los quebrantos que he tenido en mi vida, les digo que para mí el alma es aquella voz de Dios en mi interior que me entrega ese mapa de navegación para decirme, por aquí es el camino correcto. Si nosotros escucháramos el alma, si viviéramos en quietud interior, si apeláramos al silencio y escucháramos lo que nos está diciendo el alma, podríamos entonces tener esa brújula existencial, que es ese mapa de navegación que nos dice: salte de esa situación, ámate, valórate, construye, reconstruye lo que se ha desbaratado en tu vida y vive de esta manera feliz. Al final del libro yo hablo de el alma como un diamante. Van a encontrar ustedes al final del libro una figura de un diamante en donde hablo de las 10 facetas espirituales del alma. La vida de nosotros, y yo lo comparto acá en el libro, es como si fuera un diamante. Un diamante que tiene 10 facetas, lo van a encontrar en el último capítulo del libro. Esas 10 facetas les voy a decir cuáles son. El amor y la pareja, cómo estamos viviendo nosotros toda nuestra dimensión del amor, qué está pasando en nuestra vida emocional, cómo estamos viviendo, nos nutre el amor que estamos encontrando a nuestro alrededor, o en vez de nutrirnos nos drena y nos deja vacíos y nos deja caer en desnutrición emocional. La siguiente faceta es la salud. Muchos de nosotros hemos recibido un diagnóstico. Si no hemos recibido un diagnóstico, lo vamos a recibir. Va a llegar un momento de tu vida en donde te van a decir, tu diagnóstico es este, te quedan tantos meses o tantos días de vida, vas a morir,
¿Qué quieres hacer con tu vida? Y les recomiendo este ejercicio espiritual. Vayan a dar un paseo por el cementerio. Cuando dan un paseo por el cementerio, pueden entonces reflexionar, ¿es tan importante las cosas por las que estoy sufriendo? Cuando en unos años voy a estar acá. Hagamos ese paseo por el cementerio y preguntémonos, ¿estoy sufriendo por lo que realmente debería sufrir? ¿O qué tan importante es lo que me está quitando la paz cuando algún día mi cuerpo vaya a ser acá? Y nuestra alma es lo único que realmente va a perdurar. La siguiente dimensión, la siguiente faceta de nuestra alma son los temores que nos paralizan. ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida paralizados por el temor? Yo, en mi vida personal, tengo muchísimos temores y muchas veces vivimos desde los temores que nos paralizan. Mi invitación hoy es a que apeles a la valentía. Cada que el temor intente paralizarte, habla con tu valentía, llámala, dile: valentía, ven, te necesito. Voy a vivir desde la valentía hoy. Tengo temor porque me voy a divorciar, tengo temor porque voy a ir al médico a que me digan si tengo que hacerme una quimioterapia, tengo temor porque mi pareja me va a dejar, tengo temor porque me siento sola. Apela a la valentía, porque si aprendes a vivir desde la valentía, vas a empezar a romper un montón de cadenas emocionales. La siguiente faceta es las sombras. Esto es muy importante y a esto casi que le dedico un capítulo. Carl Gustav Jung, reconocido psicólogo y psiquiatra suizo, nos habla de la sombra del ser humano. Para quienes no conocen la historia de Dorian Gray, les recomiendo que vayan a la obra de teatro o la busquen en internet o lean el libro. Dorian Gray es un muchacho que el escritor lo describe como un muchacho muy apuesto, un muchacho bello, hermoso, que se sentía hermoso y se presentaba al mundo, como hoy en día nos presentamos muchos en Instagram y en Facebook, de una manera perfecta, en donde la vida es perfecta, en donde somos bonitos, en donde nos presentamos y queremos que nos vean muy apuestos y muy bellos. Resulta que Dorian Gray se siente tan bonito como aquellas fotos de Instagram o de Facebook que presentamos, que él se manda a pintar un retrato tan bello y tan apuesto como es. Y ese retrato lo manda a guardar en el sótano de su casa. Y estando este retrato en el sótano de su casa, él bajaba todos los días a ver su hermosura representada en este retrato. Resulta que misteriosamente él empieza a darse cuenta que este retrato se empieza a volver feo, se empieza a volver horrible, espantoso. Y él empieza a ver en este retrato su sombra, sus sombras. ¿Qué es la sombra? La sombra del ser humano es aquello que detestas de ti mismo, que no quieres que nadie conozca. La sombra del ser humano es esa parte de ti que le duele a las personas que te acompañan. La sombra tuya es aquella parte que tú reconoces y que sabes que hace doler a las personas que te aman, pero que cada vez que te expresas en insatisfacción o que criticas a los demás, tienes muchísima habilidad para señalar los errores de los demás, pero no eres capaz de ver tu propia sombra. Resulta que en la historia de Dorian Gray, él se da cuenta que su sombra empieza a tomar poder sobre él, y su sombra empieza a volverse tan poderosa, tan fuerte, que empieza a destruir lo bello, lo luminoso que había en él. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos hacemos responsables de nuestras sombras, si no reconocemos nuestras sombras, si no trabajamos nuestras sombras, esas sombras tarde o temprano te destruyen la vida, te destruyen tus afectos, te destruyen los amores más cercanos que tienes. Así que mi recomendación es: conócete a ti mismo y somete esa sombra, porque si no te trabajas esa sombra te va a romper tus afectos y tus relaciones más cercanas. Dorian Gray finalmente baja al sótano y llega un momento en el cual ve tan feo su propio retrato, que al inicio era tan bello, que toma un cuchillo y empieza a clavar este cuchillo para matar a ese monstruo que él estaba viendo en ese retrato, sin darse cuenta que se estaba matando a sí mismo, a su sombra, a lo feo que había en él. Así que reconozcamos nuestro Dorian Gray, cada uno en nosotros, para poder mejorar nuestra dimensión de aquellas sombras que muchas veces no reconocemos. La siguiente faceta son las máscaras que nos ponemos para cubrir nuestras heridas, que ustedes la ven en su vida laboral, en su vida social, y es cuando vemos al saberlo todo, a esta persona que se presenta porque todo lo sabe, porque es perfecto,
la máscara del perfeccionista, la máscara del codependiente, el servicial. Cada uno de nosotros nos ponemos una máscara y es esa imagen que nosotros le queremos dar al mundo para presentarnos al mundo de alguna manera específica, sin darnos cuenta que esa máscara la ponemos para tapar nuestras heridas. Entonces por eso es tan importante reconocer esas heridas que están activas para ver con qué máscara estamos nosotros tapando las heridas. Luego las heridas activas, que ya les comenté, que se nos han hecho en nuestra infancia y nuestra adolescencia, hacernos responsables de esas heridas. La siguiente faceta es la espiritualidad, apelar a nuestra dimensión espiritual, porque es ahí en donde encontramos las herramientas para enfrentar la adversidad. La siguiente faceta, nuestras finanzas, cuando tenemos situaciones económicas de dificultad, preguntarle a esa situación qué debemos aprender, cuáles son esos desapegos que debemos tener, de qué debemos desapegarnos económicamente para poder aprender a vivir de una manera más austera y más ligeros de equipaje. La siguiente faceta, el trabajo, que nuestro trabajo deje sentido, tenga un sentido no solamente económico, sino que también podamos dejar huella en lo que estamos haciendo, si somos pintores, si somos artistas, aunque seamos financieros, economistas, pensar que el trabajo también deje huella en las personas y en la humanidad. La siguiente faceta, la familia. ¿Qué está sucediendo en tu familia hoy? Da una mirada y da una revisada a lo que está pasando en tu vida familiar hoy para que puedas entonces encontrar esa sanación que necesitas tú también darle a tu familia. Y para terminar, voy a compartirles una analogía. Le voy a pedir a Odette y a mi madre que me ayuden a repartir unas velas que traje, que les quiero regalar para que ustedes las tengan cerca de ustedes. Si no alcanzan las velas, pues vamos a compartir velas de 2 en 2. Les voy a pedir que enciendan esta vela. Si Odette me ayuda a encender mi vela. Y mientras que van recibiendo la vela, yo quisiera que hiciéramos una foto de atrás, desde atrás, para que se viera el auditorio mientras que vamos haciendo la repartición de las velas. Mientras van recibiendo esa vela, yo les voy a compartir ya para terminar esta analogía que me enseñó mi profesor de logoterapia. Les voy a explicar qué es la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela de psicología de Viena, creada por Viktor Frankl. Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto que crea la logoterapia, que es un nicho de la psicología que aborda la dimensión espiritual. Freud, que es uno de los ponentes más importantes en el tema de la psicología, tenía un criterio, y este criterio era que los seres humanos teníamos solamente 2 dimensiones: la dimensión física, es decir, la dimensión biológica, y la dimensión psicológica, perdón. Es decir, que desde la teoría de Freud nosotros podíamos enfermar físicamente o podíamos enfermar psicológicamente, y alguna de estas 2 dimensiones se podría quebrantar o enfermar a lo largo de nuestra vida. O sea, enfermábamos de alguna enfermedad como el cáncer, como la diabetes, como alguna de estas enfermedades, o enfermábamos psicológicamente con una depresión, con un trastorno de ansiedad, esquizofrenia, todo este tipo de enfermedades psicológicas. Resulta que Viktor Frankl, que era discípulo de Freud, entra con una postura nueva, existencialista. Por eso yo soy analista existencial, porque estudio la logoterapia y el análisis existencial, en donde esta postura dice, desde la teoría de Viktor Frankl, que lo pueden buscar y les recomiendo que lean El hombre en busca de sentido, que es uno de los libros más leídos de la historia. Viktor Frankl nos invita a reflexionar y a pensar que los seres humanos tenemos 3 dimensiones: la psicológica, la biológica y la espiritual.
Y Viktor Frankl dice, si no puedes cambiar una situación en la vida, si no puedes cambiar una situación que te causa dolor en la vida, te vas a ver obligado a cambiarte a ti mismo. Y Viktor Frankl dice, muchas veces no podemos cambiar esa situación que nos causa dolor, pero lo que sí podemos cambiar es la actitud con la cual enfrentamos ese sufrimiento o esa situación. Es decir, aquello que estás sufriendo muchas veces no lo podrás modificar, pero no perderás nunca una libertad, que es la libertad más sublime de los seres humanos. Y esa libertad es, repito, la libertad de elegir la actitud con la cual vas a enfrentar ese sufrimiento. Lo puedes enfrentar desde la posición de una víctima, ¿por qué a mí? ¿Cómo sufro si soy tan bueno? O lo puedes enfrentar desde la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para oponernos al sufrimiento y buscar en nuestra dimensión espiritual todas las herramientas que necesitamos para enfrentar la adversidad. Así que la invitación y la analogía que les quiero dejar esta tarde es que ustedes piensen y recuerden cada vez que vean esta vela que cada uno de nosotros, los seres humanos, somos como una vela. Y lo que a la vela la hace vela es el pabilo. Porque si esta vela no tuviera el pabilo, sería un pedazo de cera, ¿verdad? Si tú, como ser humano, no tuvieras alma, y lo que te hace un ser humano es el alma, porque si no tuvieras alma, serías puro hueso y pura carne, lo que te hace humano es tu alma. Y tu alma, como esta vela, siempre iluminará. Así que la reflexión que quiero hacerles hoy y lo que quiero que se lleven de esta charla es que piensen cada vez que ustedes vean esta vela, que esta vela eres tú. Y que como esta vela ilumina hoy este salón, tu vida, aunque esté rota, aunque esté quebrantada en muchos momentos de tu existencia, siempre tu alma seguirá iluminando. Así que no importa si has estado quebrantado, si has estado roto, siempre tu alma seguirá iluminando. Nuestra vida, como esta vela, se va a consumir hasta que se va a derretir totalmente. Pero fíjate que cuando esta vela iluminó o encendió, iluminó o prendió otra vela, es lo mismo que va a pasar con nuestra vida. Nuestra vida se derrite, nuestra vida se apaga, pero antes de apagarse enciende otra vela. Es decir, yo con esta vela puedo encender muchas otras velas para que sigan iluminando. Y si esa vela se quiebra, su misma esencia la va a seguir pegando. Es decir, tú te romperás, tú te quebrantarás, tú sufrirás, pero al derretirse tu vida, tu existencia, tu propia esencia te va a ir restaurando de nuevo. Así que antes de terminar esta analogía, quiero que escuchen esta canción y que piensen en lo que yo les estoy compartiendo. Es decir, cómo desde tu alma estás iluminando el mundo y cómo, a pesar de que cada uno de nosotros esté quebrantado, nosotros podemos seguir iluminando, porque nuestra luz interior nunca se apaga. Voy a pedirles que me ayuden a bajar un poco la luz y vamos a escuchar esta canción que quiero dejarles como una reflexión, porque esta canción me ha acompañado a mí en mis momentos de adversidad, en mis momentos de dificultad. Así que les voy a pedir que escuchen la canción mirando esta vela como si fuera su propia alma. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Si lo
que te aferras en un lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, no sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Quiero que te lleves entonces esta reflexión. Tu alma, aunque estés quebrantado, aunque estés roto, aunque sientas que ya no tienes fuerza, tu alma nunca va a dejar de iluminar. Así que si yo tomara esta vela y esta vela representara tu alma, tu vida, y yo la quebrara, igual, si la volviera a encender, igual quebrantados, igual rotos, siempre vamos a iluminar. Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si quieren 5 minutos de preguntas o si quieren que pasemos a la firma de los libros, los que quieran tener el libro. Vamos entonces a pasar a la firma de los libros. Al final, allá atrás, le voy a pedir a Valerie que me ayude a recibir las personas que quieran la firma de los libros. Los libros están allá atrás y yo estaré aquí dedicando los libros a quienes quieran tener su libro firmado. El libro tiene un costo de 20 euros. Y bueno, esperamos que se puedan llevar la recopilación de este manuscrito y con todas las herramientas espirituales. El último capítulo del libro tiene toda la metodología y todos los links de YouTube para que puedan acceder a las meditaciones. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Realmente los llevo en mi corazón y les agradezco mucho su compañía en esta tarde acá en Madrid.